La siguiente conferencia va a estar a cargo del doctor Walter Bejarano, médico general de la Universidad del Valle, asimismo cirujano gastrointestinal de la Universidad Javeriana y coordinador médico de la unidad de endoscopia de la clínica Imbanaco. El doctor Walter nos hablará sobre la ingesta de cáusticos, qué debo hacer y qué debo evitar. En primera instancia, dar las gracias al comité organizador de la Asociación Colombiana de Endoscopia por la invitación a participar en este evento. Vamos a hablar sobre lesiones esofágicas por cáusticos, qué hacer y qué evitar. Afortunadamente esta es una entidad poco frecuente, pero conlleva una severidad variable y puede ser una condición potencialmente fatal. Más o menos se describe una mortalidad en unos rangos muy amplios, hasta el 80%, mortalidad hasta un 16%, pero esto sí es claro, la principal complicación tardía de este tipo de entidad es la estenosis que puede ser hasta en el 40% de los casos. Conlleva un alto uso de recursos, un impacto negativo a largo plazo en la calidad de vida del paciente, de su estado nutricional y de la supervivencia misma. Desafortunadamente, mucho de la información que tenemos de este tipo de problema deriva de reportes de centros de bajo volumen. Hay una importante variación en el manejo y en los resultados y por eso no existe en realidad una clara guía sobre su manejo. Lo que sí es claro es que se requiere de una evaluación y un manejo multidisciplinario, idealmente en centros de referencia. Yo, sin embargo, pongo aquí una referencia que es como lo primero que encuentro como guía, que se la recomiendo para que la puedan revisar. La presentación es de forma bimodal. En el grupo pediátrico ocupa casi el 70-80% de los casos, generalmente se da por ingesta accidental y afortunadamente en estos casos es por bajo volumen. En los adultos, que puede llegar hasta el 30% de los casos, se presenta generalmente por una ingesta intencional, o sea, por búsqueda a una autolesión. Generalmente conlleva la ingesta de mayores volúmenes y generalmente también está asociado a una mayor severidad. Existen unos factores asociados a la severidad de la lesión y está dado básicamente por el pH de la sustancia que se ingiere, el volumen, la forma física y la intención de la ingesta. Cuando es accidental, obviamente los volúmenes son menores. Existen diferentes sustancias. Dentro de los álcalis, lo más común es la soda cáustica. Generalmente produce una necrosis por licuefacción, produce una mayor penetrancia tisular y resulta que este tipo de químicos vienen generalmente en geles. Eso hace que su eliminación del esófago sea mucho más lenta y por eso el daño que puede producir es mucho mayor. Dentro de los ácidos, el que se describe más frecuentemente es el ácido clorhídrico, generalmente produce una necrosis por coagulación. Aunque se dice que produce generalmente lesiones menos severas y sobre todo el estómago, depende mucho del volumen ingerido y nuevamente de la presentación del producto que se haya ingerido. Ahí se describen algunos nuevamente. Cuando tenemos un paciente con sospecha o con una clara evidencia de ingesta de un cáustico, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Qué ingirió? El tipo, volumen, concentración y la intención de la ingesta. Si hay intoxicaciones concomitantes, sobre todo cuando se trata de intentos o gestos suicidas, ya que si hay alcohol o psicofármacos probablemente van a empeorar el cuadro del paciente. Buscar evidencia de lesiones y verificar el compromiso clínico del paciente. ¿Qué debemos revisar? El estado hemodinámico, el estado respiratorio, la presencia de lesiones a nivel de la orofaringe, de la laringe, si hay evidencia clínica de mediastinitis o de peritonitis, cosas que nos obligan a actuar en forma aguda en este paciente. Ahí vemos algunos ejemplos: lesiones de cavidad, de los labios, de la cavidad oral, úlceras o quemaduras en la lengua, o cuando ya interviene el anestesiólogo, pues vemos si hay quemadura, edema de la glotis o de las cuerdas vocales. Desde el punto de vista diagnóstico, la placa de tórax y de abdomen pues siguen teniendo relevancia, sobre todo
cuando hay sospecha de perforación de víscera hueca, pero quizá el pilar del diagnóstico está dado en la endoscopia digestiva alta y en la escanografía de abdomen. Que la endoscopia se considera que es el estudio inicial. La gran mayoría de las guías y protocolos todavía lo siguen considerando el estudio de valoración inicial. Permite evaluar la extensión y la gravedad de la quemadura. Si se debe hacer en todos los pacientes se discute, ya que si yo tengo un paciente que no tiene ninguna evidencia de quemadura, está asintomático, y si conocemos claramente la sustancia, probablemente este paciente no se justifique hacer una endoscopia. Sí se debe hacer en pacientes estables que no tengan signos de perforación, idealmente entre las primeras 24 a 48 horas, no muy temprano porque me va a subestimar la magnitud de la quemadura, no más tardío por la presencia de edema, friabilidad del tejido que puede favorecer la presencia de una complicación como la perforación. Ojalá hacerla por un endoscopista experimentado y utilización de CO2 pues, para prevenir en caso de que haya alguna otra consecuencia como una perforación. Y algo muy discutido con la endoscopia es su capacidad o papel de predecir la necrosis transmural, ya hablaremos un poquito más adelante. Desde hace varios años, el doctor Sargar, que era un gastropediatra, fue quien describió la severidad de la quemadura esofágica en 6 grados. A mayor severidad, mayor riesgo de complicaciones. Unos años después, su colega, el doctor Kosha, que escribe el primer artículo con él, define o clasifica las lesiones en bajo y alto grado. Todas aquellas lesiones de bajo grado, que eran menores de 2A, tienen bajo riesgo de complicaciones y se les podía dar alta temprana. Esto es básicamente lo que se ve. Las lesiones de bajo grado presentan solamente un grado 0, mucosa normal, grado 1, edema y eritema mucoso. En la 2A hay unas úlceras localizadas superficiales y unas membranas blanquecinas sobre la mucosa. Y en las de alto grado, ya una 2B, donde hay unas úlceras que comprometen circunferencialmente la mucosa. Y en la 3A hay áreas focales de necrosis y en la 3B hay extensas áreas de necrosis con compromiso circunferencial. Y este tipo de lesión, la 3B, es la que más se ha asociado a la necrosis transmural y en muchos protocolos se utiliza como guía para definir tratamiento quirúrgico de entrada. Pero ojo, porque se ha encontrado que un porcentaje no despreciable de pacientes que solo con ese criterio eran llevados a cirugía, se encontraba que la necrosis no era transmural, más o menos 20 a 30% de los casos. Estos son algunos ejemplos de nuestra institución. En la mano izquierda, pues unas lesiones no muy graves, a mano derecha unas lesiones mucho más severas, 2B, 3A. Y quiero que miren en la imagen de abajo, a la izquierda, que hay una sonda, para que ahorita hagamos referencia al respecto. El TAC torácico-abdominal, si bien que es un estudio no invasivo, está disponible 24/7, algunos protocolos lo usan como de entrada en los pacientes, sin embargo lo que se acepta es que complementa la endoscopia digestiva alta. ¿Cuándo estaría indicado un TAC? Cuando hay sospecha de mediastinitis o peritonitis, cuando se quiere evaluar la necrosis transmural en los pacientes que endoscópicamente ha dado una lesión 3B, vamos a confirmar si existe o no ese compromiso, cuando no hay posibilidad de endoscopia o cuando se sospecha que el paciente pueda tener lesiones distales al estómago. Existe una clasificación de Chirica y colaboradores que describen en 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, y quizá lo más importante de esto es que se ha podido correlacionar con los hallazgos endoscópicos. Entonces vemos como el grado 3, por ejemplo, donde hay una ausencia de realce mural después de la administración de contraste, distorsión de la pared y de la grasa periorgánica, se correlaciona con la necrosis transmural. Entonces digamos que esto es lo que uno buscaría en aquellos pacientes que tienen hallazgos endoscópicos de severidad, poderlos confirmar con una escanografía. Esto es un metaanálisis relativo a una revisión sistemática relativamente reciente, donde ellos concluyen que el TAC, si bien es cierto que es superior a la endoscopia en la capacidad diagnóstica en lesiones de alto grado y en la formación de estenosis, no lo es en las lesiones de bajo grado. Que el TAC es una herramienta no invasiva en la evaluación inicial de la lesión esofágica, que predice con precisión tanto la necesidad de cirugía de emergencia como el riesgo de formación de estenosis, pero que no debe reemplazar sino complementar la endoscopia para evaluar integralmente estas situaciones potencialmente mórbidas. Digamos que queda muy claro el mensaje, ¿no?
endoscopia y complementar con TAC en los casos que así lo requieren. Desde el punto de vista del manejo, pues el manejo debe hacer simultáneamente con la evaluación inicial. El ABC de la resucitación sigue teniendo papel en estos casos, control del dolor, pero quizá lo más importante es prevenir que aparezca una falla orgánica multisistémica mediante la identificación y el manejo oportuno de las complicaciones. Reanimación volumétrica, todo lo que el paciente necesita, y aquí en rojo rescatar lo que no debemos hacer. Entonces, no pasar sonda nasogástrica a ciegas para lavado gástrico, ni para neutralización o dilución o aspiración de la sustancia cáustica, no uso de herméticos. Estas medidas no solamente no tienen beneficios, sino que pueden agravar la lesión del tracto gastrointestinal. Desde el punto de vista farmacológico se han utilizado varias cosas, sobre todo para la prevención de la estenosis. Es claro, y la evidencia así lo demuestra, que los IVPs, si se usan como prevención de estenosis esofágica, no se deben de utilizar de rutina. Lo mismo con el supralfato. Sí, hay algunos estudios que reportan beneficio, pero que requieren de altas dosis y en forma repetida, lo cual lo hace muy poco práctico, entonces tampoco se recomienda. Los antibióticos no se deben utilizar de rutina para la prevención de complicaciones, solo cuando existen demostración de complicaciones infecciosas. Y si bien los esteroides disminuyen la inflamación y la fibrosis en el sitio de la lesión, su papel en la prevención de la estenosis también está cuestionado. Entonces, en general, no se recomienda tampoco su uso. Desde el punto de vista nutricional, ya vimos que las lesiones mucosas de bajo grado, que son las Sargard 2A o menos, tienen bajo riesgo de complicaciones. Entonces, en estos pacientes se debe intentar la vía oral tempranamente y dar de alta tempranamente al paciente una vez la tolere. En tanto que los pacientes que tienen lesiones de alto grado, o sea, aquellas mayores de 2B, tienen odinofagia, disfagia, además de mayor riesgo de complicaciones tardías, específicamente la estenosis, sí se debe buscar una ruta de nutrición, ya sea por nutrición parenteral, yeyunostomía quirúrgica, y aquí vuelvo y resalto el papel de la nutrición enteral administrada a través de una sonda de nutrición enteral. Cada vez aparecen más publicaciones al respecto de la seguridad de esta conducta, pero debe ser puesta por un endoscopista experimentado por el riesgo de la inducción a perforación. Incluso se aduce una ventaja de que si el paciente va a hacer una estenosis, la sonda puede servir como un molde para que hagan unas estenosis más rectas y no se cierre completamente la luz esofágica. Esto es un algoritmo de manejo, pero pues, básicamente lo que resume es lo que yo les he mencionado. Las complicaciones tardías, ¿qué puede pasar? Sangrado, generalmente se presenta entre la segunda a tercera semana, como vemos ahí en la imagen arriba a la izquierda. Fístulas traqueosofágicas, que son muy poco probables, pero sí lo más frecuente son las estenosis. Y lo otro es la malignidad, un riesgo muy bajo, pero igual existe. La estenosis es la secuela más frecuente e incapacitante, no existe una alternativa eficaz para su manejo, ya lo vimos. Está asociada a la severidad de la lesión, mucho mayor en las lesiones mayores de 2B, y el rango de presentación, si bien es cierto que es muy amplio, generalmente se presenta después de las 4 a 6 semanas. Entonces es el momento que tenemos que tener en cuenta para evaluar el paciente. Las faringolaringias son poco frecuentes, pero son mucho más frecuentes las estenosis esofágicas, están en un 37%. Los estudios de imagen son los de mayor utilidad, más que la endoscopia. ¿Por qué? Porque nos permiten evaluar el número, la longitud y la complejidad de estas estenosis. Ahí vemos varios ejemplos de esofagograma, de TAC, o incluso en la mano, allá a la izquierda, vemos una imagen de una estenosis de la región antropilórica. Y esto nos permite predecir manejo quirúrgico versus manejo endoscópico. La dilatación endoscópica, que es el pilar de tratamiento de estas estenosis, es un procedimiento complejo y de alto riesgo. No es lo mismo dilatar una estenosis anastomótica a dilatar una estenosis por cáusticos. Quienes han tenido la oportunidad de hacerlo se dan cuenta que es un procedimiento bastante cruento, bastante tenebroso a veces, ¿sí? Las complicaciones son mucho mayores que en este tipo de dilataciones que no sean por cáusticos. Generalmente requieren múltiples sesiones, se recomienda iniciar después de 6 semanas
y la escogencia entre balón o bujía depende de la anatomía de la lesión, de la disponibilidad del recurso y sobre todo de la experiencia del endoscopista. Se debe repetir cada 1 a 2 semanas. Lo que se debe buscar es lograr un diámetro de 15 milímetros y se considera un éxito técnico cuando se logra un diámetro de 15 milímetros o más sin ningún evento adverso, y un éxito clínico cuando, además de lograr el diámetro, se logra aliviar la disfagia en el paciente. Este es un ejemplo de nuestra institución, una estenosis bien puntiforme, y después de varias sesiones de dilatación se logra un diámetro adecuado. Este es otro ejemplo, solamente para que vean allá lo cruento que queda esa zona estenótica, y por eso pues, obviamente el riesgo de complicaciones es mucho mayor. Hay ciertos factores que le pueden a uno predecir que la estenosis no va a ir bien, que la dilatación no va a funcionar bien, como son imposibilidad de pasar una guía a través de la estenosis, cuando la longitud de la estenosis es mayor de 5 centímetros, cuando existen estenosis múltiples o cuando son estenosis complejas dadas porque son anguladas, irregulares o asociadas a pseudodivertículos. En esos casos se considera que las estenosis son refractarias y existen algunas alternativas de manejo como vemos allí. En último lugar queda la cirugía, que si bien es cierto es la más eficaz, pues obviamente es la que conlleva también un mayor riesgo de complicaciones. Diferentes estudios demuestran el beneficio de la triamcinolona para este tipo de estenosis refractarias, pues sin embargo todavía no es que se use de una forma sistemática en toda parte. Lo mismo sucede con la mitomicina. Hay varios estudios que demuestran su efectividad, sobre todo en las estenosis cáuticas, pero se necesitan más datos y sobre todo definir, estandarizar el uso del producto. Personalmente no tengo ninguna experiencia con el uso de este tipo de productos. En cuanto a las prótesis, sí se han utilizado, sobre todo las prótesis biodegradables también. Y esto pues que es bien simpático, que es la autodilatación, pero esto requiere que haya un paciente motivado, que sean estenosis simples, cortas y rectas, ya que generalmente estos pacientes tienen que dilatar una vez al día por 3 meses y luego se debe dilatar semanalmente de por vida, o sea que exige un paciente bastante comprometido. El riesgo de malignidad se ha descrito entre 1000 a 3000 veces un mayor riesgo para cáncer de esófago, generalmente asociado a la ingesta de álcalis, y cuando aparece puede aparecer muchísimos años después de la quemadura, ¿ya? Generalmente son todos de tipo escamocelular y generalmente el cáncer aparece en el sitio de la estenosis o muy cerca al margen de ella. Su asociación con cáncer gástrico sí no está completamente definida. Ya la cirugía puede tener indicaciones en el evento agudo o ya para manejo de indicaciones o complicaciones tardías. En forma aguda, cuando hay perforación, cuando hay sangrado o necrosis transmural confirmada por TAC o cuando hay una perforación después de dilatación. En el caso de las indicaciones crónicas, cuando hay refractariedad, recurrencia o falla en el manejo. ¿Qué opciones tenemos? Esofaguectomía con o sin gastrectomía o gastrectomía con o sin esofaguectomía, dependiendo de lo que esté comprometido, y se acude incluso el concepto quirúrgico del damage control, es decir, pacientes que están tan comprometidos que lo que necesitamos es ir a quitar el órgano que está perforado o necrosado y después se reconstruye. ¿Cómo se reconstruye? Con un ascenso gástrico, con una interposición colónica o con una interposición yeyunal. Esos son algunos ejemplos de la literatura. Una extensa quemadura donde hubo que resecar esófago, estómago, duodeno, páncreas y yeyuno. O sea, imaginen la magnitud de la lesión. Y es donde vemos claramente un estómago necrosado, incluso con necrosis del vaso, que es lo que vemos en la parte de arriba. Un paciente con una estenosis crítica del esófago, con una dilatación proximal, y como vemos igual en la imagen del esofagograma, con una estenosis muy larga. Entonces estas son las opciones que tienen los pacientes. Aquí vemos a la izquierda es un ascenso gástrico, un tubo gástrico, y al otro lado un ascenso colónico. Sin embargo, hay que anotar que estos pacientes que se operan en forma aguda y se dejan para una reconstrucción posterior, hasta un 40% de los pacientes nunca se pueden volver a reconstruir. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Desde el punto de vista psiquiátrico, el impacto de esto es bien importante y la recomendación grande es que
En todos los pacientes se debe hacer una valoración para detección y manejo de las comorbilidades psiquiátricas para prevenir la recurrencia de estos pacientes. Unas últimas palabras sobre el hipoclorito de sodio. Yo estoy seguro que es la causa por la que más nos llaman de los servicios de urgencias. El hipoclorito de sodio, conocido también como lejía doméstica, es un agente cáustico, pero es importante tener en cuenta que existen dos presentaciones. De uso doméstico, que es como ustedes lo ven allí, el patrojito, el cloros, el límpido, el blancos, que vienen en una concentración del 3 al 6%. Y el potencial cáustico de este producto es muy bajo, tiene un bajo riesgo de lesión. Pero también existe un hipoclorito al 13% que es industrial. Entonces, cuando nos llega un paciente, siempre es importante conocer en qué presentación es, si es comercial o si es doméstico, cuál es la concentración y también los volúmenes, ¿sí? Entonces, mire que requieren generalmente en un adulto ingestas de 200 mililitros o más para pensar en el grado de lesión que se pueda producir por este tipo de productos. Esto es un metaanálisis que salió muy reciente, solamente para mencionar las complicaciones tardías, específicamente la estenosis, considerar el manejo quirúrgico de las complicaciones tardías y la cirugía cuando se requiere para que se haga por equipos experimentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bejarano, por su excelente exposición.